Buenos días, nosotras somos el equipo 2 y vamos a explicar la situación problema 1 que tiene como nombre ¿de qué está compuesta mi sangre? El equipo está conformado por Mitzi Borja Tobar, Scarlett Moreno Ángeles, Ana Paula Blanco Méndez, Karen Ilian Cruz Flores y su servidora Rebeca Gabriela Morán Farías. Los contenidos de esta situación problema son características y componentes de la sangre, desarrollo de la hematopoiesis, grupos sanguíneos, contenidos e interpretación de la biometría hemática y las preguntas detonantes de esta situación problema. Características y componentes de la sangre. Líquido complejo que consta de plasma, que es rico en proteínas, rico en elementos formes como eritrocitos, leucocitos, plaquetas. El volumen de la sangre total es de unos 70 ml por kilogramo de peso en una mujer adulta y de unos 80 ml por kilogramo de peso en un hombre adulto. La sangre total es una suspensión de elementos celulares en el plasma. Supongamos que tenemos una muestra de sangre centrifugada. La fracción del fondo va a ser la que va a contener los eritrocitos y los leucocitos, que son compuestos de granulocitos, y las plaquetas, que son los trombocitos. Como los eritrocitos tienen una densidad más alta, van a encontrarse en el fondo de la muestra, mientras que la mayoría de los leucocitos y las plaquetas van a formar una capa blanquecina grisácea llamada capa leucocítica. También hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que es el hematocrito, y el hematocrito es la fracción de la columna total ocupada por los eritrocitos. Es una medida de la concentración de los eritrocitos, no de la masa total de las células rojas que se encuentran en el cuerpo. Volviendo al plasma, es una solución acuosa de color pálido que está compuesta por electrolitos, proteínas plasmáticas, hidratos de carbono y lípidos. Bueno, las proteínas plasmáticas son las que se encargan de la presión osmótica coloidal o presión oncótica. Las proteínas plasmáticas principales pues son albúmina, fibrinógeno, globulinas y otros factores de coagulación. Y otras características de la sangre es que su peso específico es de entre 1057 y 1062 gramos por mililitro. Su viscosidad de la sangre es de 3.50 entre 5.50. La viscosidad del plasma de 1.90 entre 2.60. Su pH es de 7.35 entre 7.40. Y su presión oncótica es de 5.016. Y su presión coloidosmótica es de 25. La hematopoiesis es el proceso por el cual se desarrollan los elementos formes de la sangre. Antes del nacimiento, este proceso ocurre en el saco vitelino, después en el hígado y en el vaso. Posteriormente, la médula ósea roja se vuelve el sitio primario de hematopoiesis. Esto va a partir del último trimestre de gestación y continúa siendo la fuente de glóbulos rojos por el resto de nuestras vidas. La médula ósea roja es un tejido conectivo altamente vascularizado, el cual está ubicado en los espacios microscópicos entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso y está presente casi exclusivamente en huesos del esqueleto axial, pectoral, en la cintura pélvica y también en las epífisis proximales del húmero y del fémur. Para dar comienzo a este proceso es necesario tener células madre pluripotenciales, ya que éstas se van a encargar de producir dos tipos más de células madres, las cuales tendrán la capacidad de desarrollarse en varios tipos celulares. Estos dos tipos de células madres son las mieloides y linfoides. Comencemos con las mieloides. Estas van a empezar su desarrollo en la médula ósea y van a dar lugar a los glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Por otro lado, las células madres linfoides comenzarán su desarrollo en la médula ósea roja, pero lo van a completar en los tejidos linfáticos. Y estas células van a dar lugar a los linfocitos y a las células natural killer. Es importante mencionar que algunas de las células madre mieloides se diferencian en células progenitoras. Estas son llamadas así ya que no son capaces de seguir reproduciéndose, pero están destinadas a dar origen a elementos sanguíneos más específicos. Y a estas células también se les llega a conocer como unidades formadoras de colonias. Todo este proceso está regulado por distintos factores. Por ejemplo, la eritropoyetina es una proteína estimulante, la cual se produce en el riñón.
Por lo tanto, si una persona tiene una insuficiencia renal, tendrá una disminución en eritropoyetina y esto lo llevará a una anemia. Los factores estimulantes de colonias de granulocitos o granulocitos y macrófagos son capaces de poder aumentar la producción de granulocitos y monocitos. Además, pueden ayudar a que se incremente la cantidad de células madre, y esto favorece su circulación en la sangre periférica. Durante las primeras transfusiones sanguíneas ocurren fenómenos de aglutinación y hemólisis que con frecuencia llevan a la muerte. Sin embargo, con el descubrimiento de los diferentes antígenos y propiedades inmunitarias en los anticuerpos del plasma, se lograron llevar a cabo las precauciones adecuadas que nos permiten determinar los anticuerpos y antígenos presentes en los donadores y receptores de la transfusión sanguínea, llevando a cabo este procedimiento de una manera más segura. Uno de estos descubrimientos es la presencia de aglutinógenos. Los antígenos tipo A y tipo B reciben este nombre porque se aglutinan a menudo en los eritrocitos, y esos son los causantes de la mayoría de las reacciones transfusionales. Esto nos ayuda a determinar los tipos principales de sangre, los grupos O, A, B, que se van a determinar dependiendo de la presencia, falta de los aglutinógenos o el conjunto de ambos. Si llevan el conjunto de los aglutinógenos tipo A y tipo B, la sangre va a ser del tipo AB. Si no está presente ningún aglutinógeno, podemos inferir que la sangre es de tipo O. Sin embargo, cuando solo está presente el aglutinógeno de tipo A, la sangre va a ser del tipo A, y del mismo modo, si solo está presente el aglutinógeno de tipo B, la sangre va a ser de tipo B. Otro descubrimiento son las aglutinas en el plasma. Estas son gamma-globulinas que funcionan como anticuerpos frente a otros antígenos y son producidas por las células de la médula ósea y ganglios linfáticos. La mayoría son moléculas de inmunoglobulina. Estos se empiezan a formar entre los 2 y 8 meses después del nacimiento y alcanzan su pico durante los 8 a 10 años de edad. Desde ese entonces empiezan a declinar de manera gradual en los años restantes de vida. Y estos funcionan de la siguiente manera en el plasma. Cuando el aglutinógeno tipo A no está presente, en el plasma aparecen anticuerpos llamados aglutinas anti-A. De la misma forma, cuando el aglutinógeno tipo B no está presente en los eritrocitos, en el plasma aparecen anticuerpos llamados aglutinas anti-B. En el grupo sanguíneo O, que no contiene aglutinógenos, este va a contener aglutinas anti-A y anti-B. Y finalmente en el grupo AB contiene aglutinógenos A y B, por lo tanto no tiene ninguna aglutina. El segundo sistema de clasificación de grupos sanguíneos es el sistema RH, que es un conjunto de antígenos llamados factores Rhesus, logrando que las personas se clasifiquen en Rhesus positiva, RH positiva o Rhesus negativa. Estos se diferencian en que si es positiva significa que tiene factor Rhesus RH y negativa si es el que no lo tiene, logrando que las personas se dividen en 8 grupos sanguíneos en total. Por lo tanto, en este sistema de clasificación hay 8 grupos sanguíneos en total. Se le conoce O negativo al grupo sanguíneo que no tiene marcadores, antígenos A y B, y tampoco presenta el factor RH. Al grupo O positivo se le conoce al que no tiene marcadores A ni B, pero presenta el factor RH, y es uno de los grupos sanguíneos más frecuentes. De la misma manera, el grupo A negativo es el que solo tiene un marcador A. El A positivo es el que tiene marcador A y factor Rhesus, pero no tiene marcador B, y es uno de los grupos sanguíneos más frecuentes junto con el O positivo. En el B negativo sucede de la misma manera, de forma que se le llama así porque solo tiene el marcador B, y el B positivo tiene el marcador B, el factor Rhesus, pero carece de marcador A. Y por último tenemos los factores A, B negativo, que tienen los marcadores A y B, pero carecen de factor RH, y el AB positivo, que tiene los 3 marcadores A, B y el factor RH. En la siguiente tabla podemos observar que gracias a la clasificación dada por el factor Rhesus, tenemos como donador universal a O negativo, lo que indica que este puede donar a los grupos A, B, AB y O
sin importar si tienen o carecen del factor Rhesus. De la misma manera, tenemos como receptor universal AB positivo, lo que indica que este puede recibir la transfusión sanguínea de todos los grupos AB, O, sin importar si carecen o tienen este factor Rhesus. Lo cual nos sirve para evitar patologías como la eritroblastosis fetal, un problema de inmunologización, dado con una madre de Rhesus negativa, transfiere sangre a un feto de RH positivo. La biometría hemática o citometría hemática es la medición de las células de la sangre. Bien, es un cuadro de fórmulas sanguíneas en el que se expresan la cantidad y las variaciones de los elementos sanguíneos. Este puede mostrar alteraciones o enfermedades hematológicas, es decir, propias de la sangre, o bien alteraciones indirectas, es decir, reflejos de una enfermedad de algún órgano no hematológico. Este estudio de laboratorio mide 3 apartados importantes: la serie o fórmula roja, la serie o fórmula blanca y la serie plaquetaria. En la serie roja podemos encontrar 2 índices, los primarios y los secundarios. En los primarios tenemos a la hemoglobina, que es la cantidad de hemoglobina en los eritrocitos por unidad de volumen. Esta se mide en gramos sobre decilitros y los valores normales en adultos hombres es de 13.5 a 18, mientras que en las mujeres es de 12 a 15 gramos sobre decilitros. Después tenemos al hematocrito, que esta indica la proporción total de eritrocitos sólidos en el total de la sangre y se mide en porcentaje. Los valores normales para adultos hombres va de 40 a 54%, mientras que en las mujeres va de 35 a 49%. Por último, tenemos el número de eritrocitos, y estos se miden en millones sobre microlitros. Los valores en hombres es de 4.20 a 6 millones sobre microlitros y en las mujeres es de 3.5 a 5 millones sobre microlitros. Por otro lado, tenemos a los índices secundarios, que consta de 4 mediciones. La primera de ellas es el volumen globular o corpuscular medio, y se mide en fenolitros, e indica qué tan grandes están los eritrocitos, es decir, el volumen de ellos. Los valores normales van de 80 a 98 fenolitros. Cuando estos niveles están altos, indica una posible anemia macrocítica o megaloblástica, y cuando están bajos, indica una anemia microcítica. Para calcular este valor se divide el hematocrito entre los eritrocitos. La segunda medición corresponde a la hemoglobina corpuscular o globular media y se expresa en picogramos. Esta representa la cantidad promedio de hemoglobina en cada eritrocito. Los valores normales van de 27 a 32 PCR. Niveles altos indican anemia hipercrómica y niveles bajos indican anemia hipocrómica. El cálculo de esta medición es hemoglobina entre eritrocitos. La tercera medición es la concentración media de hemoglobina corpuscular e indica la cantidad promedio de hemoglobina en un individuo relativa al tamaño de la célula. Se mide en porcentaje y los valores van de 30 a 37%. Niveles altos indican esferocitosis y anemia hipercrómica y niveles bajos indican anemia hipocrómica. El cálculo de esta medición se da por la hemoglobina por 100 entre el hematocrito. El último apartado de los índices secundarios es la cuenta corregida de reticulocitos. Se expresa en porcentaje y se refiere a la proporción porcentual de eritrocitos inmaduros. Permite medir la eritropoyesis y los valores van de 0.8 a 2.5%. El cálculo de esta medición se da en base al hematocrito por reticulocitos entre 45. Ahora hablemos de la serie blanca. Esta se encarga de medir 2 cosas. La primera de ellas es el número de leucocitos. Los valores normales de leucocitos van de 5.000 a 10.000 unidades por litro. Niveles altos indican leucocitosis y niveles bajos indican leucopenia. La segunda cosa que mide la serie blanca es el conteo diferencial de leucocitos, es decir, la cuenta diferencial de las variedades de los glóbulos blancos. O sea que mide los porcentajes de cada tipo de leucocito y revela si hay algunas células anormales o inmaduras. Esta se mide en miles de millones por litro por 10 a la 9 sobre litros. Por último, hablemos de la serie trombocítica. Se encarga de medir 2 cosas. La primera es el número de plaquetas. Los valores normales de plaquetas van de 150.000 a 400.000 por unidades de litros. Niveles altos indican trombocitosis y niveles bajos indican trombocitopenia. Y la segunda cosa es el volumen plaquetario medio y se mide en fenolitros. Es inversamente proporcional a la cuenta de plaquetas y mide el tamaño promedio de las plaquetas. Tiene un valor de 7.5 a 10 fenolitros.
Ahora recapitulemos un poco acerca de lo que hemos hablado a lo largo de este video mediante unas preguntas detonantes. ¿De qué está compuesta la sangre? La sangre está compuesta de plasma, el cual es un líquido extracelular rico en proteínas y elementos formes, como eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El volumen de sangre total es de 70 mililitros por kilogramos de peso en una mujer adulta y unos 80 mililitros por kilogramos de peso en el hombre adulto. El humano promedio posee alrededor de 5 litros de sangre. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es la principal proteína presente en los eritrocitos. Su principal función es unirse a las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono, lo que le facilita a los eritrocitos transportarlos fácilmente desde los pulmones hasta otros lugares del cuerpo y viceversa. Su composición incluye a 4 subunidades que a su vez se componen cada una de un grupo hemo conjugado con 2 pares de polipéptidos o globulina. Asimismo, cada grupo hemo se asocia a una molécula de oxígeno, por lo que en total cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de asociarse con 4 moléculas de oxígeno. En el estado adulto sano, dichos polipéptidos están formados por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Dichas cadenas en conjunto son llamadas hemoglobina A. ¿Cuánto es mucha o poca hemoglobina? La hemoglobina es utilizada como parámetro para ver el estado de salud de la persona en relación a su eficacia y eficiencia para el transporte de oxígeno. En otras palabras, para ver si la persona padece algún tipo de anemia, que sería cualquier valor de hemoglobina por debajo de lo normal en relación a la edad, sexo, región y si la persona se encuentra embarazada. En promedio, el rango normal de hemoglobina según la OMS es de 16 gramos por decilitro en hombres adultos, 14 gramos por decilitro en mujeres adultas y más de 11 gramos por decilitro en personas embarazadas. Sin embargo, dependiendo de la altitud en la que viva la persona a la que se va a medir la hemoglobina, se deben hacer ajustes a estos datos. ¿Qué alteraciones sistémicas se producen cuando se altera la cantidad de hemoglobina? Los niveles de hemoglobina se pueden examinar mediante una prueba de sangre, en la cual se pueden ver reflejadas distintas alteraciones sistémicas de acuerdo a su cantidad. Por un lado, cuando los niveles de hemoglobina en la sangre son altos, se puede dar inicio a una enfermedad denominada policitemia. Por otro lado, cuando los niveles de hemoglobina en la sangre son bajos, lo primero en lo que pensamos es en una anemia. Cuando esta se agrava, la falta de oxígeno en la sangre puede causar síntomas como cansancio o disnea, y en personas con padecimientos como enfermedades renales crónicas, la anemia puede aumentar la probabilidad de desarrollar problemas cardíacos. La policitemia es una de las enfermedades en la sangre menos común y se caracteriza por la formación de muchos glóbulos rojos, lo cual ocasiona que la sangre se mantenga espesa y a su vez ocasiona daños cardíacos como ataques y apoplejías, debido a la formación de coágulos. La deshidratación o el consumo de tabaco pueden ser algunas de las posibles causas que provocan altos niveles de hemoglobina. Existen 2 maneras de clasificar a la anemia. La primera es por su forma morfológica, que las distingue en función de su tamaño, y la segunda es por factores fisiopatológicos. En cuanto a su morfología, existen 3 tipos de anemia. La microcítica, que es cuando el volumen corpuscular medio, o BCM por sus siglas, es menor a 80. Normocítica, cuando el BCM es de entre 80 a 100, y macrocítica, cuando el BCM es mayor a 100. Por fisiopatología, la más común es por deficiencia del hierro, la cual ocurre debido a la falta de generación de hemoglobina o a la mala absorción del hierro debido a grandes pérdidas de sangre. También existe la anemia por deficiencia de vitaminas, igualmente conocida como anemia perniciosa. Esto sucede cuando hay deficiencia de vitamina B12 o folato y es muy común en el embarazo. La anemia de panocítica es caracterizada por una anomalía en la forma del eritrocito, el cual pasa de ser bicóncavo a ser semilunar, lo cual limita el transporte del oxígeno. Otros tipos de anemia son la aplásica, que consta en la poca producción de glóbulos rojos, la talasemia, que produce hemoglobina de forma inadecuada, y la hemolítica, en la cual el cuerpo no cuenta con la cantidad necesaria de glóbulos rojos sanos.